Gracias, hermanos. Hoy pueden sentarse. El apóstol Pablo inicia el capítulo 3 de esta carta a Timoteo con una advertencia de los tiempos finales, con una advertencia de los tiempos peligrosos, de la persecución. Y de hecho Pablo escribe esta carta de la cárcel en Roma, y desde esa cárcel en Roma apreciar de una manera gloriosa la culminación de la carrera que él un día había emprendido cuando iba camino a Damasco. Cuando Pablo iba camino a Damasco se encontró con un llamado que Pablo nunca olvidó. Pablo un día está ante Festos, ante Agripa, gobernante de aquel entonces, y Pablo testifica en las calles y en los palacios de los reyes: y yo iba en el camino a Damasco, y el Señor me encontró, y pude ver un resplandor a la mediodía, y la gloria de Dios influyó sobre mi vida. Pablo iba en una abierta persecución de la iglesia. Llevaba cartas que le daban autorización de arrastrar cristianos. Pero Cristo lo encontró a él y lo arrastró a su iglesia. Cada uno de nosotros, un día Cristo nos alcanzó. Oh, y yo quiero decirle, hermano amado, jóvenes y adultos mayores, que mientras tengamos vida, que hagamos un esfuerzo por salvar vidas de las tinieblas a la luz admirable. Que mientras tengamos aliento de vida, mientras hayan fuerza, que podamos todavía ser fuertes y anunciar que Cristo viene por su iglesia. Y que mientras estemos en esta tierra, si no nos hemos muerto todavía físicamente o pasado a dormir, como habla el apóstol Pablo, es porque hay un propósito de Dios para cada vida nuestra. Y el día que esta iglesia declare que tiene propósito Dios con él, todavía, hermanos, que usted lo haga, Dios le dará oportunidad y salud para que pueda predicar el evangelio. Haga tratos con Dios de gloria. Haga tratos con Dios. Y Dios es responsable en sus tratos. El apóstol Pablo está en la cúspide de su ministerio. Está en el ocaso de su vida física. Está para ser martirizado en las cárceles en Roma. Nerón es el emperador en turno. A Pablo ya le dijeron: vos te vas a morir por andar predicando por las calles y las plazas y por los palacios de Cristo. Tú te vas a morir. Y tiene el momento, dice el capítulo 4, que Pablo está en la defensa. ¿Y sabe qué pasó? Pablo ya hizo 3 viajes misioneros. Pablo ya llenó de evangelio Asia Menor. Pablo ha estado por todos lugares predicando. En Éfeso se fajó 3 años y medio predicando el evangelio y manteniéndose el ministerio con sus propias manos, trabajando, haciendo carpas. Pero en la corte imperial, Pablo está solo. Los hermanos que han estado en la escuela dominical domingo tras domingo se dan cuenta que Pablo no está solo porque todos los hermanos son cobardes. Pablo no está solo porque los hermanos no tenían aprecio para Pablo. Pablo está solo porque aquellas personas que eran testigos del martirio, ellos eran los siguientes que eran martirizados por estar allí testificando que también eran cristianos. Pablo no está solo porque los hermanos lo abandonaron voluntariamente o porque simplemente lo quisieron abandonar. Algunos de esos hermanos de Pablo han analizado que si ellos mueren después de Pablo, mucha gente no va a oír el mensaje que ellos pueden llevar. Como mucha gente se va a morir, que pensáramos como la iglesia primitiva. Yo quisiera que nosotros fuéramos personas que estuviésemos desesperados por salvar a alguien con la predicación del evangelio.
Y gracias a Dios porque hay personas así todavía. Gracias a Dios que hay personas que tienen pasión por predicar. Pero muy poquitas personas querían testificar públicamente que eran hijos de Dios, que eran discípulos de Pablo. Pero hay uno llamado Timoteo. Y en el verso de 10 Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina. La iglesia de Dios de la profecía y la iglesia de Dios tiene que seguir la doctrina de la Biblia. La doctrina que predicó Pablo. La doctrina que enseñó Jesús. La idea de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. Pero Pablo está muy encantado porque hay un joven llamado Timoteo que ha seguido la doctrina. Y no solo conoce la doctrina, sino que también la conducta del apóstol Pablo. Porque una cosa son conocimientos. Hay personas que andan en la calle que usted no les puede hablar nada de la Biblia. Usted no les puede enseñar algún texto de la Biblia porque saben más textos que usted de memoria. Hay personas en la calle que son bíblicos. Es más, pero tú has seguido mi doctrina, conducta. Yo escuché algo esta semana que nunca en mi vida lo había escuchado. Nunca en mi vida. Nunca. Yo he hablado con bolos o con personas de la calle y yo he hablado con mucha gente. Pero ustedes saben la historia de Job. Ustedes saben que Job perdió todo a raíz de consecuencias que el enemigo se presentó ante Dios en una ocasión y le dijo que le permitiera tocar a Job. Dios en principio le dio oportunidad de que tocara sus bienes. Y poco a poco Job fue perdiendo sus bienes. Pero yo le confieso que a mí me sorprendió esa persona que andaba tomada, hermano. Nosotros los conocemos, ellos son ebrios, otros los conocemos como bolos, como en la calle. Pero a mí me sorprendió de verdad. Todos los predicadores, me dijo, predican que Job tuvo una tremenda prueba. Todos los predicadores predican que Job tuvo una tremenda dificultad y que el diablo lo arrastró, que el diablo tocó sus bienes. ¿Sabe qué fue lo que le pasó a Job, man? Que agarró una zumba, man, y poco a poco iba vendiendo los bienes, man, y poco a poco iba vendiendo los bienes hasta que quedó pelado sin nada, man. Créanme, hermano, yo no había oído eso. Yo no había oído ese discernimiento teológico. Eso me dejó adonanado. Yo dije, bueno, está bueno. El diablo tiene que agarrar cosas en el mundo y hacer daño si la iglesia de Dios no habla. El diablo tiene que inventar cosas allá afuera. Y a mí me sorprendió. Y francamente, que usted sabe que eso es mentira. Pero hasta me gustó la defensa del bolo. Hasta me gustó la defensa de él. Pero el apóstol Pablo no imitó a ese bolo. Y Timoteo, no imitó a ese bolo, ni imitó gente de la calle, pero imitó la conducta del apóstol Pablo. ¿Cuánto diera Jesucristo esta tarde para que nosotros imitemos la conducta del apóstol Pablo? Siquiera hubiéramos aquí un par de Timoteos imitando la conducta del apóstol Pablo. Siquiera hubiera un Timoteo aquí entre nosotros que en medio, hermano, de una persecución tan violenta, tan obstinada en contra del cristianismo, el joven Timoteo, joven, pudiera imitar no solo la doctrina del apóstol Pablo, sino la conducta del apóstol Pablo. Pero tú le dices al apóstol Pablo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Solo tener una doctrina sólida y seguirla, conocerla, es una tarea grande. Pero imitar la conducta del apóstol Pablo es una tarea mayor.
Pero unirse al propósito del apóstol Pablo es una tarea todavía mayor. Tener la fe del apóstol Pablo todavía es algo más difícil. Tener la longanimidad de Pablo, que eso significa un amor desmedido, un amor desinteresado, ser esforzado como Pablo, todavía era un reto mayor. Tener la paciencia del apóstol Pablo todavía era un reto mayor. Timoteo tenía la doctrina de Pablo, imitaba la conducta de Pablo, tenía la longanimidad de Pablo, el amor de Pablo, la paciencia de Pablo, imitaba el propósito de Pablo y la fe de Pablo. Es una maravilla que la iglesia hoy en día, el cristianismo hoy en día, anhele y ame la palabra de Dios. Que amemos los principios eternos de la palabra del Señor. Pero después que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú has seguido la doctrina, tú has seguido la conducta, tú has seguido mi propósito, tú has tenido la misma fe, tú has tenido longanimidad, has tenido amor, has tenido paciencia. Timoteo, persecuciones, padecimientos como los que me han sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Litra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Es como que Pablo le diga a Timoteo, así como has imitado la doctrina, como has imitado la conducta, como has imitado la fe, el propósito, la longanimidad, el amor, tenés que imitarme en persecuciones, tenés que imitarme en sufrimientos, tenés que imitarme en angustias, como las que me sobrevinieron en Iconio, en Litra. No es fácil el camino del Evangelio. Revisemos qué es lo que al apóstol Pablo le pasó en Litra. Hechos capítulo 14. En el verso 9 todo estaba muy maravilloso para el apóstol Pablo. En el verso 9 se encontró Pablo con un paralítico de nacimiento. El apóstol Pablo le dio una palabra para que se levantara y pudiera enderezarse con fuerza sobre sus pies y pudiese avanzar. El hombre en fe se levantó y solo ocurrió aquello. Y la Escritura dice, en Litra, hermanos, tenían al dios Saturno, al dios Júpiter, perdón, y estaba un templo para el dios Júpiter, y había sacerdotes para el dios Júpiter. Y cuando ocurre aquel milagro maravilloso, ¿sabe qué dijo la gente? Dioses han venido en forma de hombre. Eran personas en Litra muy dadas a la idolatría. Dioses han venido en forma de hombre y quisieron adorar a Pablo y quisieron adorar a Bernabé. Y la Biblia dice que Bernabé y Pablo, cuando vieron que el obispo o el líder o el sacerdote, hermanos, de allá de la iglesia de Júpiter, del dios de Júpiter, había venido para hacerle culto, traía ya un becerro para poder adorar a Pablo. ¿Sabe usted qué dice la Escritura? Que Pablo pasó en medio de ellos con Bernabé y le dijeron: ¿cómo ustedes pueden querernos adorar a nosotros si nosotros también somos hombres? Nosotros también somos hombres, personas igual que ustedes. ¿Cómo quieren que les adoremos? Que permitamos que nos adoren. La Escritura dice entonces que unos hombres de Litra persuadieron a la multitud para que pudieran apedrear al apóstol Pablo. Y el verso 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a las multitudes, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, y pensando que estaba muerto. La palabra pensando que estaba muerto le denota a usted que a Pablo lo dejaron por muerto fuera de la ciudad. Esa es la vida de los cristianos que hemos estado viendo. Esa es la vida de los cristianos. Hombres que dieron su vida por el Evangelio. Hombres que el último respiro de su vida
Lo usaron para hablarle a las almas perdidas que Cristo perdonaba, que Cristo sanaba y que Cristo era la única oportunidad. ¿Qué hacemos nosotros con el último aliento que nos queda? Dios quiera que podamos imitar la conducta del apóstol Pablo, como lo hizo el joven Timoteo. Cuando Pablo habla a Timoteo y le expresa el agradecimiento: pero tú has seguido mi doctrina. En el original griego esta palabra está en pretérito perfecto, que quiere decir: pero tú has logrado tener la doctrina, tú has logrado seguirme, tú has logrado vencer. Iglesia, debemos tener un pretérito perfecto en el Evangelio de Jesucristo, y para nosotros el pasado, el mundo de pecado, debe de ser algo que lo logramos pasar ya, y hemos podido entrar a una dimensión de paz y amor y de perdón y de santidad, que lo que anhelamos y buscamos es que Cristo Jesús sea glorificado en medio nuestro. Despojarnos de todo lo malo, de rencores y envidia y malas interpretaciones, y ser llenos de la gloria de Dios. No podemos seguir viviendo un evangelio en un pretérito imperfecto. Debemos trasladarnos a un pretérito perfecto, es decir, de lograr vencer, lograr pasar a las dimensiones de santidad. Pero tú has logrado, pero tú has imitado, le dice Pablo a Timoteo, a esta altura del cristianismo, con millones y millones de mártires. Y como vimos el video todavía la semana pasada, que todavía hay mártires. Y yo no quiero ensuciarle la mente todavía del todo, pero en algunos países musulmanes, ensuciarle porque muchas veces interpretamos mal todo. En algunos países musulmanes, los mártires que están muriendo ahora son católicos, porque no hay iglesias protestantes evangélicas todavía. Y esos países musulmanes, si es la área de Japón, en Asia, es Buda. Si son los musulmanes por el otro lado, es Alá. Y cuando el catolicismo ha llegado, a ellos se les llama cristianos todavía en esos países, todavía hoy, siglo XXI, y que no son nada los católicos. Ellos van abriendo camino todavía en algunos lugares. Apreciemos el esfuerzo que la gente hace. Hace 550 años, vaya a los museos J. Guzmán aquí en San Salvador y vea la historia del cristianismo en El Salvador. Hace 500 años los curas en este país iban a las casas de los indígenas y les decían: présteme los niños, les voy a enseñar a leer, para empezarles a enseñar algo de la Biblia. Porque aquí tenían al sol y la luna de dioses, y traerles otro Dios. No, hombre, a esos indios mejor quítele usted su hijo, pero no les quite su Dios. Esas personas están aferradas a sus creencias. Ellos van haciendo camino, y la iglesia va a avanzar con el evangelio completo. Porque el testimonio de Jesús es que hasta que el evangelio completo se predique por todo el mundo. Pero ellos van haciendo algo también allá adelante. Y luego Jesús dice: cuando el evangelio completo sea predicado, entonces será el fin. Hasta donde Dios nos permita. Pero la iglesia, 133 países predicando el mismo mensaje. Y no estamos contentos, queremos más. Hay que orar, hay que participar en nuestras misiones en casa, en la colonia. Hay que hacer algo aún donde estamos también, porque todavía hay mucho trabajo que hacer. Pero Dios nos ayude. Nosotros queremos imitar la conducta del apóstol Pablo. Queremos imitar lo que estos hombres de la fe. No se pierda la escuela dominical, es más, vamos a hacer una lista de estudiantes, me lo ha pedido la hermana superintendente, de matricular oficialmente a los estudiantes. No se pierda los estudios que vamos a tener de historia del cristianismo. Vamos en el año 1313, tenemos que avanzar hasta el año que estamos en la historia del cristianismo. Faltan más de 1700 años de historia, y se dará cuenta, hermano,
cómo el cristianismo ha sufrido, cómo han habido mártires, pero quiénes han sido los precursores también del Evangelio. Vamos a avanzar. Es fácil hablar y decir estos no son nada. Es fácil decir nosotros somos la iglesia. Pero no es fácil morir por la causa del Evangelio. Y mejor aún, no es fácil morir a nosotros mismos. Lo que Dios pide de usted y de mí es que muramos a nosotros mismos. Si el grano de trigo no muere y cae a tierra, dijo Jesús, no puede haber fruto. Debe haber fruto en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestra familia. Debe haber fruto. Ganemos a alguien para Cristo. Que alguien se salve por el testimonio del Evangelio o por nuestra conducta. Porque Timoteo imitaba la doctrina y la conducta. Conducta es modelar. Conducta es cómo nos comportamos en el mundo, allá afuera. No en la iglesia. Hermano Benjamín Félix predica en las conferencias de pastores y dice, aquí el diablo no dice, mete con ustedes. ¿Y para qué? Allá afuera los va a agarrar. Allá afuera los va a agarrar. Allá afuera es la lucha. Allá afuera no hay que pelear la batalla. Donde nos sentimos solos, cuando nos sentimos traicionados, cuando nos sentimos abandonados, cuando sentimos que Dios no estuvo con nosotros, cuando sentimos aflicción, cuando sentimos traición, cuando estamos orando solos allá por un enfermo, cuando invitamos a salir a evangelismo, hermano Luis, y vamos solos al cementerio, cuando usted se siente solo, cuando usted se siente abandonado, allí necesita ser cristiano para sentirse fortalecido. Allí necesita Dios uno a su lado. Allí necesita Dios uno de su lado para sentirse algo en la vida, para sentirse que está de acuerdo con Dios por lo menos. Tener el favor de Dios es tener todo en esta vida. Vamos a luchar y morir por nosotros mismos y tener el favor de Dios en nuestras vidas. Oh, no vamos a estar solos en la cama del hospital y no vamos a estar solos en la hamaca o en la cama de la casa. Dios estará con nosotros consolándolo. He aquí yo estoy contigo todos los días de vuestras vidas. Dios no te va a dejar solo. Ni te dejaré, ni te desampararé. Hay promesa de Dios para estar con nosotros en la calle, en el trabajo, en el hospital, donde sea, hermano. Dios va a estar con nosotros. Entonces tenemos razones para imitar la conducta del apóstol Pablo. Tenemos razones para imitar esta conducta maravillosa. Y también, escuche el verso 12. Es una cruda realidad que los que han estudiado la historia del cristianismo se dan cuenta que es así. Es una cruda realidad que los cristianos hoy en día tenemos que vivir. Todo el que determine ser cristiano, permítame revisar el versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, tú Timoteo, que has imitado mi doctrina, que has imitado mi conducta, tú que has imitado mi propósito, tú que has imitado mi fe, tú que has imitado mi longanimidad, tú que has imitado mi amor, tú que has imitado, quiero contarte algo, también tienen que sufrir persecución, como las que a mí me sucedieron en Litra, en Iconio. Y el verso 12 los envuelve a todos nosotros. Ya Pablo le dijo a Timoteo, pero ahora le dice a Timoteo lo siguiente: y también todos, y todos somos todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Vaya noticia. Alentadora, sí. Alentadora, sí. Porque Pablo le dice a Timoteo, después de las persecuciones en el verso 11, de todas me libró el Señor. Significa que a todos aquellos que quieran vivir piadosamente, Dios los va a librar también de todos y de todas las persecuciones. Es una promesa maravillosa.
pero que tendremos persecución, que tendremos tribulaciones, que tendremos dificultades. Las tendremos si queremos vivir piadosamente. No, el que no quiere vivir piadosamente no va a tener problema. No ve que si le dan un grito, él pega 2 gritos en la calle. No ve que si a él le restringen el paso de 2 metros, él agarra 6 metros para el otro lado. No, pero si queremos vivir piadosamente, tendremos problemas. Pero tenemos una promesa en el versículo 12. Dios libró al apóstol Pablo de todas las persecuciones, de todas las angustias, y nos va a librar a nosotros también como iglesia. Que Dios nos perdone, que Dios nos purifique, que Dios nos limpie a todos. A todos. No necesitamos vivir mañana sin Dios en nuestros corazones. Sería una tragedia o un fracaso vivir mañana sin la ayuda de Dios. Propongámonos que Dios esté a nuestro lado. Señor amado,